No, empiece otro. Barro.私がメデジンに来たのは2009年です。メデジンで日本語教師の仕事があって、で、エアフィット大学で日本語教師の募集があったので来ました。大学で日本語を教えてたんですけど、どうしてもクラスは小さい、大学の中だけでしか学生たちが日本語を使う機会がないので、メデジンで日本に興味がある人が集まる場所があったらいいな。そしてメデジンに遊びに来たり、勉強したり、住んだりしている日本人の人とコロンビア人の人が交流できる場があったらいいなということで始めました。Pues al Nihon Club yo llegué hace muchos años por medio de Kaori, el Parque Biblioteca Belén, y Me invitaron, tú me invitaste Yo lo a invité. participar a la obra. sí. Pero es mi primera vez participando en esta obra navideña. Bueno, en este momento estamos haciendo a un personaje que se llama Edamame, está basado pues en el Akaoni, y realmente esto fue un súper trabajo en conjunto, como que nos reunimos. Hicimos propuesta digital, luego prueba de maquillaje, luego prueba con vestuario, ha sido un proceso de definición de personaje muy interesante. Entonces nos dieron unas referencias iniciales, pero tuvimos libertad creativa para mirar qué podríamos hacer para cada uno de esos personajes. Y ese es uno de los que estamos trabajando en este momento. Bueno, yo participé en una obra hace 8 años y ya hice mi comeback, volví como personaje de Inari, que es la zorrita pues, de la obra. Y no, ha sido muy interesante volver, ver el cambio, la evolución que han tenido las obras. Éramos como un grupo de muchachos pues como ofreciéndonos para ayudar a la obra, para beneficio pues, de los niños en la Navidad, pues, de fundaciones como la Casita Nicolás, con el fin de entregarles como un regalito, pues como algo espiritual, y también pues un presente pues para que ellos pudieran estar felices esta Navidad, porque los niños pues que deben de tener situación muy difícil. Sí, creo que pues, todo este tema de la obra ha evolucionado bastante también, como dice mi compañero, y es porque antes tocaba todo con mucha fuerza y a las uñas lo que tuviéramos, pero digamos que este año pues, las directoras se lucieron porque tenemos prostéticos, entonces los maquillajes son más elaborados, las telas pues, de los yucatas son más elaboradas, o sea, de mejor calidad. Entonces creo que todo se ve mucho mejor. Ahora tenemos micrófonos, Sí. no nos tenemos que dañar los pulmones gritando. Entonces creo que ha sido muy interesante y también lo han conocido más personas. Entonces han venido personas que tienen 18, 23 a animarse pues, a participar. Entonces es muy interesante. Pues yo me enteré de Nihon Club porque pues yo estoy asistiendo a Haruno Hinata, aprendiendo japonés. Entonces pues me han ido invitando a esas actividades que hacen cada sábado. Entonces he estado participando en ello, he conocido a varias personas ahí, entonces me he motivado como a participar en la obra. Sí, por supuesto, pues digamos que siempre hay como un trabajo en equipo con todos los compañeros en la obra, como ese apoyo que nos damos entre nosotros, ayúdame con esta línea, o puedes hacer mejor esta cosa o la otra. Entonces siempre como nos estuvimos apoyando entre todos. Bueno, yo apenas llegué a Nihon Club, como pues conocí a Haruno Hinata el año pasado, a inicio de año. Yo empecé como con lo de las clases y todo que que ofrecía Haru, y empecé a conocer como todo eso de la cultura y todo lo que enseñan, y pues la verdad siempre me ha gustado mucho ese tema como de las costumbres de Japón. Entonces obviamente conocer ese lugar para mí fue algo increíble. Luego pude ver pues como las actividades que hacían fuera de las clases y todo con el Nihon Club, como lo que era la obra,
y el año pasado, que fue mi primer año, pude participar como miembro del staff y pues ayudar con la logística de la obra. Entonces hicieron esta de Daikin-san y pues ayudé como con lo de todos los materiales y las cosas que había que hacer. Y la verdad me gustó mucho porque además como de pues, que eran momentos divertidos que uno pasaba con las personas de aquí, que conocíamos, pues conocí mucha gente y podía ser mi amiga de varias personas. Como que además de esa diversión y esos momentos era como ver lo bonito que había en el trasfondo, que era el propósito de las obras, que es lo de llevarle los regalos a los niños, como hacerlos felices estas navidades. Entonces ya este año como que reuní valor para poder participar como actora, a pesar de que yo siempre he sido una persona nerviosa para ese tipo de cosas, pero me gustó como la manera en que trabajan acá, como son todos tan unidos siempre, y por eso como que decidí actuar junto pues con amigos que ya tengo ahora y con nuevos que conocí obviamente participando, y la verdad no me arrepiento, me ha gustado mucho la experiencia. Puede que, o sea, lo más probable es que siga participando ya en muchos años de aquí en adelante, y espero pues seguir como pudiendo ver como que el Nihon Club siga como avanzando tanto y sigan teniendo como tanto apoyo como han tenido hasta ahora. Y pues la verdad también he visto que ha aumentado bastante este año, muchas más personas se vienen como para dar los regalos, muchas más vienen a la obra, inclusive yo misma y pues todo el resto de actores como que tratamos de invitar a las personas para que vengan. Entonces sí, espero seguir muchos años pudiendo ver como ese crecimiento de parte del Nihon Club. 施設の子どもとかNGO の子どもたちが興味を持ってくれて、だんだん見に来てくれる子どもたちが増えてきているので、もし来年とかこれからも続けていくことで、その、子どもたちがその成長してなんかそのサンタクロースプロジェクトを手伝ってくれるようになったりとか、あとは他の町とかもしも、メデジン以外の町、ボゴタとかね、カリとかでも紹介する機会ができたらいいなと思います。Bueno, yo conocí al Nihon Club porque estudio en Haruno Hinata japonés. La profe me invitó, le conté que soy diseñador de vestuario y por eso quise participar para ayudar en esta versión. Esta es mi primera versión. El proceso de diseño arrancó organizando lo que ya había. Esto es como el resultado de donaciones que se han hecho alrededor de los años. Entonces chequeamos las yucatas que ya existían y qué personajes tenemos en esta obra para complementar con algunas prendas que los personajes requerían dentro de la caracterización, y fue un proceso de varios meses en los que fuimos chequeando con el actor y con el guión que se necesitaba como para poder caracterizar a todo el personaje para la obra. Por mi parte, trabajé muy de la mano con el equipo de maquillaje y peinado para que todo el personaje como tal tuviera una imagen que representara el personaje como con sus características, sus actitudes, y combinarlo como con la esencia japonesa que le queremos imprimir a esta obra de Navidad. Joint de los dos, definitivamente. La parte creativa, tenemos habilidades muy diferentes que nos complementamos. Yo un poquito más glam, un poquito más de la parte de efectos especiales. Entonces hicimos un buen team para complementarnos en las partes donde no teníamos tanta expertise, pero ha sido un esfuerzo y una oportunidad de crecimiento pues gigante. Y por eso no somos actores. Sí, por eso no estamos parados allá. Por eso no estamos parados allá. Mi experiencia como actriz y mi experiencia como staff han sido muy diferentes. Ambas me han enseñado muchas cosas, han sido muy entretenidas, muy pedagógicas. Pero la verdad, yo antes nunca había trabajado en una obra de teatro. Y cuando empecé como actriz, descubrí un nuevo mundo de líneas, de interactuar con otras personas, de conocer mi entorno en la obra de teatro, etc. Ya como staff, me tengo que preocupar de diferentes necesidades de los actores, de las personas involucradas. Ambas experiencias han sido muy importantes, han complementado mucho, pues, y creo que la gratificación de ver la sonrisa en la cara de los niños, tanto de actriz como de staff, es muy buena. Por mi parte, esta es la primera vez, solamente estoy participando como parte de staff. El año pasado fui más que todo un espectador. Desde el año pasado que vine a la obra me interesó bastante, quedé como con ganas de participar, y este año decidí involucrarme como parte del staff, más por querer como aprender, querer la comunidad, ayudar. Me ha interesado mucho la parte de la logística. Me ha gustado pues como participar en todos los ensayos, en toda la preparación,
y ha sido muy enriquecedor, pues conocí mucha gente y ha sido también bastante una experiencia muy buena, y también claro después de la primera función viendo a los niños felices con sus regalos ha sido bastante bueno. Yo creo que el trabajo en equipo a nosotros como staff nos representa totalmente. Al principio fue muy difícil encontrar como un equipo para hacer todo lo que teníamos que hacer, pero una vez logramos como reunir a la gente adecuada y los que más estaban comprometidos con esto, pues todo fluyó. Obviamente hubo un montón de inconvenientes, era prueba y error en el transcurso de hacer este trineo, tantas cosas, pero bueno, al final se logró el objetivo, logramos cumplir, digamos, con los tiempos. Entonces nada, la moraleja es que cuando uno está en un equipo con las personas adecuadas puede lograr lo que sea. El Nihon Club es esencialmente un grupo de personas de varios frentes interesadas en la cultura japonesa. Eso es lo que más nos une, las ganas de compartir la cultura de Japón, de aprender de ella, de disfrutarla. Es básicamente el espacio que quisimos crear pensando en el Nihon Club. Kaori, que es nuestra fundadora principal, era lo que más deseaba, tener un espacio en el cual que las personas de Colombia pudieran experimentar qué es la cultura de Japón, que se pudieran divertir con ella y de alguna forma crear lazos entre Japón y Colombia. Yo llegué al Nihon Club hace 12 años más o menos, 2012 o un poquito más atrás. Yo participando en las obras desde que llegué, siempre como actriz, esta vez fui directora, y realmente nuestra mayor meta es compartir. Nuestro club se funda bajo 3 principios principales, que es crear comunidad, crear lazos entre nosotros y compartir la cultura japonesa de la mejor manera posible, enseñando, compartiendo, dando de vuelta a la comunidad. Todo eso es importante para nosotros, siempre fundamentados en lo que representa Japón para nosotros en nuestras vidas y cómo eso nos conecta. Yo entré a Nihon Club hace más de 10 años. Empecé escribiendo un guión que se llamaba Christmas Carol, y inmediatamente, como al año o algo así, volví a escribir otro que se llamaba Christmas Daisakusen. Se presentó en 2015 y se volvió a hacer este 2024, lo volvimos a hacer. Lo escribí porque tengo un gran gusto por los yokais y por los fantasmas japoneses y por las criaturas míticas y fantásticas que tiene Japón, y pensé que sería muy divertido poner esos fantasmas que se ven, digamos, tan ceremoniales a veces en un contexto de Navidad occidental. Me pareció un concepto que podría ser muy divertido, muy gracioso. También pensé como que cómo unir esto con la cultura colombiana, con lo que está pasando. Y por esa época, la primera vez que lo escribí, estaba pasando en Colombia algo estaba sonando mucho lo del conflicto armado, y es una realidad muy cruda que teníamos que vivir los colombianos, y que pues todavía hay mucha gente que vive de eso. Y entonces decidí que quería hacer algo de resolución de conflicto, de cómo realmente hay cosas muy diferentes, personas muy diferentes, situaciones muy diferentes, pero que de una u otra forma se puede uno reconciliar, entender al otro, escucharlo y digamos que sacar algo bueno y bonito. Entonces me pareció que era lindo tomar como unos personajes japoneses y ponerlos en una realidad que la gente de Colombia puede entender y relacionarse. Este año la obra fue muy interesante. No la dirigí yo, sino que le hice la dirección de staff, y mientras hacía todo lo que era pensar pues como que en la producción, en los vestuarios y todo eso, pensé, necesito un equipo, necesito gente que me apoye, necesito gente en la que confiar, y pensé mucho en la obra misma, en lo que estaba pasando. 2 equipos pues que se necesitan para lograr una meta, y yo pues necesité un equipo que me ayudara a cumplir como que todos los sueños que yo tenía con esta producción. Fue muy difícil porque realmente nada es fácil totalmente,
pero yo creo que se logró y se logró muy bien. Y de este trabajo en equipo y de estas cosas que se hicieron, ¿no?, en esta obra, vi que salieron muchos grupos de amigos, que salieron parejas, que salió gente interesada en estudiar japonés, interesada en la cultura de Japón, y niños felices. Yo veo todo así como que wow, todo valió la pena y se siente uno muy realizado con todo. Entonces, muchas gracias, Nihon Club. Y fue como que haciendo un poco pues cada papel y pues me fue ayudando mucho a mí como persona para crecer. Pero haciendo la comparativa siento que hemos crecido, ahora somos más grandes y hay mucha gente con muchos talentos muy hermosos aquí también. Esas dos cosas, las personas y la felicidad de los niños, hace que todo esto valga la pena. Se trata de darles una experiencia, un regalo de Navidad espiritual. Lo que nos queda es como esa capacidad de entrega y de ayudar a los niños. Y también ver la sonrisa pues, de los niños cuando están viendo la obra, cuando se ríen pues, con los chistes que hacen los personajes. Y nosotros les damos este espacio para que vengan y disfruten de la obra, también para que puedan tener un regalo. Como que calentaba mi corazoncito cuando pensaba en los niños y en los regalos que podíamos darle al final de la obra. Eso me parecía muy bonito. La felicidad de ver cuando la gente ve la obra y que todos se están divirtiendo a través de ella. Pues también es muy en gran parte por los niños, porque digamos que es como muy divertido como que uno hacer todo ese trabajo para que ellos luego como ver ese esfuerzo reflejado en sus sonrisas, en ver que se los están pasando muy bien. Y aparte pues de dar ese mensaje y ese regalo a los niños, aquí somos como una familia, aquí también somos amigos. Y también he encontrado, dígalo. También encontré el amor en la obra. Pero al final logramos como sopesar nuestras diferencias y pues presentamos esto tan maravilloso que fue la obra. 人と人との絆を作るということです。日本に興味がある人の多くはシャイだったり内気だったりしてなかなか自分の好きなことを表に出したり誰かと共有したりすることが苦手な人も多いです。そういう人たちが安心して自分が好きなものを好きだと言ったり他の人と意見や考えを、交換したりとかできれば、好きなものを、大きい声で好きだよって言える場を作ってそこで自分と趣味が合う友達だったりとか、考え方が似てる友達反対に全然違う友達を作ることができたらいいなと思っています。これまでサンタクロースプロジェクトのためにご協力いただいたたくさんの方々にまずお礼を申し上げたいと思います。クラウドファンディングに協力してくださった皆様、ノマドユニバーシティの皆様、KGI の皆様、その他いろいろな形で私たちの活動を支えてくださった日本やコロンビアの皆さんに心から感謝しています。皆様のご協力のおかげで、クリスマスのイベントは大成功し、たくさんのクリスマスプレゼントを集めることができました。また、先住民自治区に、プレゼントを持って行ったりですとか、折り紙を教えたりという活動も、することができました。本当に心から感謝しております。ありがとうございます。